Bueno, pues hola a todos, yo soy Jordi Espinosa y soy diseñador UX UI a tiempo completo. Bueno, de hecho, más que a tiempo completo porque estoy todo el día con cosas de UX prácticamente. Así que yo creo que desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Así que casi que a día completo. En el vídeo de hoy te explicaré lo que yo haría si tuviera que aprender UX UI de nuevo. Así que al terminar este vídeo espero haberte dejado claro por dónde tienes que empezar, cómo deberías hacer tu portfolio para conseguir clientes y cómo podrás cerrar tus primeros clientes. Así que dicho esto, empezamos. Lo primero de todo, ten claro qué es el UX UI y si es esto realmente lo que quieres hacer. De hecho, yo hice diseño gráfico y tenía una carrera que se llamaba UX UI y yo creo que casi que fue ahí donde aprendí lo que era el UX UI, francamente. Pero claro, yo iba a hacer diseño gráfico en un inicio. De todos modos, yo creo que si te estás preguntando si deberías hacer UX o no, es porque ya has llegado a ciertas conclusiones. Por casualidad no sueles caer en este campo. Así que, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Como en todos los campos, yo empezaría por los conceptos más básicos. Ahora mismo es muy probable que no tengas nada claro. Lo primero que voy a hacer es explicarte qué es el UX UI. Así que, como bien dice su palabra, está compuesta por la parte del UX y la del UI. O sea, desde la parte más relacionada con la experiencia del usuario y la parte más visual. Luego, con el tiempo te darás cuenta que todo esto es un mismo bloque, o sea, no puedes hacer la parte visual sin tener en cuenta la experiencia. Algo que para mí era súper importante, y ojo, esto ya es una opinión personal, es que no te amargues mucho cuando oigas a la gente decir: en UX UI existen que si el análisis de competidores, que si el user testing, que si los user flows, que si los wireframes, que si el canon analysis, que si las user personas, entre infinitas más cosas. Evidentemente todo esto es importante, claro que sí, pero no empieces por aquí. Yo empezaría un poco más adelante con todos estos conceptos más teóricos o más de la parte de UX. De hecho, yo te diría que todo esto te irá viniendo con el tiempo, porque te darás cuenta que es mejor tomar decisiones basadas en un poco de research que únicamente tomando decisiones con la pura intuición. Pero esto, como digo, ya te irás dando cuenta, tú ya lo irás viendo. Pero estamos empezando, así que lo que yo te diría es, a ver, en pocas palabras, el mundo del UX UI es súper grande, desde los que diseñan interfaces de las pantallas de los coches, como el velocímetro, por ejemplo, hasta los que diseñan aplicaciones y páginas web. Cuando yo empecé, lo que más me sirvió a mí fue, primero pregúntate por qué quieres hacer UX UI. En mi caso, pues me di cuenta que me gustaba mejorar la experiencia de los productos que la gente utiliza en su día a día. Me gustaba poder pensar que si hago un producto chulo, por ejemplo, la gente podría como desbloquear superpoderes. Dicho esto, yo también juego a GTA V, así que qué guay estaría poder mezclar todo el tema del UX del GTA diseñando mis propias interfaces. Así que hice justamente esto y es lo que yo recomiendo siempre. Para aprender y empezar con el UX UI, escoge un proyecto y empieza desde ahí. Y que nos queremos parar en un sitio y no queremos que el taxímetro siga cobrando. Nos paramos en un sitio, aunque no debería cobrar porque va por kilómetro, pero bueno, por si acaso, nos paramos en un sitio, ponemos P-Taxi nuevamente y aquí el taxímetro se para. Para encender y parar el taxímetro, P-Taxi todo el rato. Como veis, no se va a resetear el taxímetro, pero sí que es verdad que va... no irá contando. Sí que es verdad que el taxímetro se irá parando. Aquí lo tenemos encendido, aquí está parado el taxímetro. Evidentemente hay conceptos que son de pura teoría que tienes que saber. Esto es evidente, pero en mi opinión es mejor empezar a aprender todo esto cuando ya tienes un proyecto en marcha que desde una hoja en blanco. Piensa en el tipo de proyecto que quieres hacer y luego poco a poco a ver cómo se puede ir avanzando en esto. Para empezar, necesitarás saber cómo puedes diseñar interfaces y aquí seguramente es donde descubras Figma. Luego te darás cuenta que para empezar a diseñar es importante tener recursos donde poder sacar inspiración y luego construir aquello que es tuyo. Y aquí seguramente descubrirás Dribbble, Behance y Pinterest, por ejemplo. De hecho, cuando empieces a diseñar interfaces te darás cuenta que tus interfaces carecen de sentido, que les falta algo de razonamiento, estructura y lógica. Así que tendrás que ir perfeccionando la experiencia de la gente con tu producto. De hecho, empezarás haciendo cosas súper básicas y sencillas, pero rápidamente te darás cuenta que a tus interfaces les faltan factores de UX. Y aquí es donde seguramente te pondrás a leer artículos de Medium o ver qué se cuenta la gente en LinkedIn y Twitter. Como ves, al final todo viene por haber empezado un proyecto. Cuando haces un proyecto es cuando te surgen los problemas y es cuando le puedes dar una solución. Es mejor empezar con algo y dejar que esto te vaya dando problemas, porque entonces empezarás a buscar preguntas un poco más concretas. En lugar de buscar cómo aprender UX, buscarás cómo crear componentes de Figma. Y a esto ni más ni menos se le llama Learn by Doing, o aprender metiéndole horas, básicamente, que por experiencia yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Por cierto, en la descripción de este vídeo te voy a dejar algunas webs que a mí me han ayudado mucho para aprender las bases del UX UI. Evidentemente, toda la teoría es importante, pero primero ve al campo de batalla y ensúciate las manos lo antes posible. Luego, con el tiempo, si quieres, vete leyendo estas cosas.
pero tiene que ser muy poco a poco, porque si no me vas a hacer un research de la hostia, te tirarás 2 horas para definirme los users personas y luego te darás cuenta que lo único que era útil era sentar tu culo en Figma y meterle 5 horas. Dicho esto, para resumir un poco, escoge un proyecto que te pueda hacer ilusión hacer. Muchos empiezan diseñando aplicaciones móvil, pero puede ser realmente cualquier cosa. En base a este proyecto, empieza a buscar recursos y referencias que crees que te puedan ser de utilidad para la aplicación. No está mal buscar en YouTube cómo hacer aplicaciones en Figma. De hecho, estas búsquedas ya están siendo bastante más concretas. Luego, con el tiempo, si quieres, ve reforzando tus conocimientos de UX UI con esta teoría que te he comentado. Y aquí es donde puedes estudiarte y leerte, pues, yo qué sé, case studies de growth design, por ejemplo. Yo te recomiendo mucho que sigas a la gente en Twitter y en YouTube. Yo creo que ahí es donde más vas a aprender. Dicho esto, ahora vamos con el segundo apartado: conseguir clientes y hacer dinero. No nos vamos a engañar, no tenía intención de hacer este vídeo para gente que es muy básica en UX UI. A ver, simplemente creo que la gente es suficientemente inteligente como para empezar con unos conceptos un poco más avanzados. A fin de cuentas te diría que el UX UI no es tan difícil, solo hay que hacer 2000 diseños basura para empezar a hacer cosas un poco más serias. Si aprendieras JavaScript, por ejemplo, pues te diría, lee y aprende primero las bases y fundaciones, todo lo que es gramática, conceptos clave y demás, porque sí que es verdad que te puedes pegar una buena hostia. Pero yo creo que en el mundo del diseño aquí no es tan importante. Yo creo que es muchísimo más importante el meterle horas y el hacer 300 diseños de mierda para que te salgan 2 o 3 más interesantes. Porque si no, te acaba pasando que acabas siendo un genio del user research, del user testing, y luego cuando te pones a diseñar en Figma te sale un churro de diseño. Que a ver, que tampoco está mal que te especialices en UX, o sea, para eso están las personas especializadas en UX. Pero en mi opinión yo creo que primero tienes que empezar dominando la UI para luego poder dominar la UX. Si eres un experto en UX y luego te ponen en Figma y no eres capaz de sacar nada interesante, al menos a mí no me sirves. Pero vaya, como digo, esto tampoco está mal. O sea, un crack de UX no tiene por qué hacer una UI espectacular, pero bueno, al menos es mi opinión. Es como si eres un genio de los aviones y no sabes cómo volar un avión. Una vez ya sabemos movernos por Figma y sabemos hacer algo más interesante, entonces vamos a lo importante, que es hacer dinero, la pasta. Porque sí, está guay, pero al final vamos al negocio, porque esto es un negocio. Entonces, lo primero de todo, lo primero que vamos a hacer es hacer capturas y documentar todo lo que has hecho en el proyecto que has escogido en el primer apartado. Es súper importante que recojas todos estos diseños para luego tener algo que enseñar al mundo. Porque al final un proyecto tiene 2 funciones: practicar y hacer contenido. Para hacer tu portfolio es súper importante que dejes al lado el querer hacer algo chulísimo con efectos, animaciones, interacciones y 3Ds y te centres en hacer algo que de verdad convierta. Justo he hecho un vídeo hablando exactamente sobre esto, así que si quieres te lo puedo dejar en una etiqueta, pues no sé, por aquí arriba supongo. Para hacer tu portfolio puedes utilizar plataformas como Webflow, Framer y Wix. Te vas al apartado de templates y buscas portfolio y te compras y empiezas desde un template y desde ahí empiezas a rellenar con toda tu información. Ojo, algo muy importante, y es que busca templates que tengan una estructura clara, que no sean un super portfolio con animaciones y efectos, sino asegúrate de que el portfolio tenga mis proyectos, mis servicios, testimonials, precios, contacto, en fin, una estructura que convierta. Así que dicho esto, saltamos al tercer apartado: conseguir clientes. Conseguir tus primeros clientes siempre va a ser lo más difícil. Esto es así, básicamente porque todavía tienes que decirle al mundo, oye, que yo existo. Así que es esto precisamente lo que tienes que hacer, decirle al mundo que tú existes. Y para ello existen varias formas de hacerlo. Primero, como hemos dicho antes, haz capturas y comparte el contenido sobre el progreso que has hecho en los proyectos. En segundo lugar, crea otro tipo de contenido, a ser posible un poco más educativo e informacional. Esto te ayudará a romper la barrera de la confianza con clientes. Al final, tienes que conseguir que el cliente te descubra y confíe en ti. Así que lamentablemente, solamente con compartir proyectos no te sirve. En tercer lugar, intenta crear lead magnets o productos de fácil alcance. Son básicamente unos productos, a ser posible gratis porque se viralizan mejor. Son productos que llegan más a la gente. Por ejemplo, puedes crear tu propia librería de iconos y regalarla gratis. Pues esto hace que la gente diga, qué guay este tío, vamos a ver qué más tiene en su portfolio. Y bueno, te ganas su confianza y a ser posible un nuevo seguidor. Darte a conocer es súper difícil, por eso existen formas de boostear un poco tu engagement. Todo esto es porque darte a conocer es muy difícil, así que existen formas de boostear tu engagement. En este caso, los lead magnets son muy buenos para esto. En mi caso, por ejemplo, yo he creado Branding Website, que es básicamente una página web en la que puedes encontrar inspiración de los mejores recursos de ejemplos y branding aplicados a páginas web y proyectos. Esto es una web de tráfico fácil, o al menos
A mí me gusta llamarlo así, porque genero mucho tráfico y luego si te fijas los redirijo a mis productos de pago o a mi portfolio. Así que una vez consigas una web de tráfico fácil, como ya tienes un portfolio bien organizado, luego todos esos clientes que vayan a tu portfolio, como el portfolio ya está bien estructurado, es mucho más fácil que caigan en tu embudo y que el embudo de ventas convierta muchísimo mejor. De hecho, el error muy común que suele hacer la gente es hacer todo este currazo para luego no tener una web bien optimizada con una buena estructura. Entonces, de poco sirve que te lleguen muchos usuarios si luego ninguno convierte bien. Cuando parece que el UX UI es algo súper grande, que bueno, que sí, que es algo grande, pero es verdad que como todos los campos hay muchísimos recursos, muchas ramas y demás cosas que pueden hacerte que te abrumas súper rápido, en realidad aquí lo único que importa, o al menos lo que es más importante para mí, es que le metas todas las horas que puedas. Al menos para mí esto es lo que hace que aprendas muchísimo más. No únicamente más rápido, sino mejor. A medida que vas avanzando, empápate de toda esta teoría que has ido aprendiendo y mejora la práctica. Pero no pierdas el tiempo en leerte todos esos documentos y en hacer mega user research si no le puedes dedicar ni 50 minutos a Figma. Escoge un proyecto que te haga ilusión y empieza.